días, chicas y chicas. En este día les vamos a estar presentando cómo hacer un ponche casero, que es un alimento exquisito y nutritivo y sano. Los ingredientes son huevo, un poco de azúcar, un poco de sal, poquito, clavo aromático, canela o como le llamen en su país, café. En el café le ponemos nuez moscada y luego chocolate, cocoa, de su preferencia. Me gusta más amargo, pero esta vez tengo dulce. Ahora la cocoa la vamos a vertir dentro de este recipiente. Ven, enfócale. El recipiente tiene canela, agua hirviendo y le echamos la chocolate dentro de ahí, de la espalda del recipiente. Lo dejamos hervir un poco para que se ponga bien sabroso y sepa mejor. Entonces la sal, le agregamos poquita sal para buscar la leche. Se me estaba olvidando. Vamos a ponerla aquí para que también dentro de los ingredientes va una leche evaporada, no importa de qué marca. Ahora vamos a abrir la lata para echarla dentro del recipiente para que hierva junto con los ingredientes que ya le habíamos mencionado y coja mayor sabor a lo que licúa los huevos. Es de fácil preparación. En este caso, como yo voy a hacer para la familia, le voy a echar una evaporada de la grande para que quede mejor. También, si tienen, le pueden agregar una cacarita de limón. Déjame mostrar, porque hay gente que no conoce el limón. De limón. Le da un sabor exquisito el limón. Para el chocolate, para el ponche, eso es todo. Mientras tanto hierve, yo voy a ir licuando los huevos y preparando el café. En nuestro país hay este tipo de greca, pero no importa en qué greca ustedes lo hagan. Lo importante es que cuelen el café. Esta greca coge 12 tazas, entonces yo le pongo 3 cucharaditas de esa, de café. Luego le agrego nuez moscada al café. Ese café es para el ponche. A lo que va subiendo yo voy licuando los huevos. Entonces le vamos a agregar el azúcar al chocolate, al gusto. No le agrego mucha porque aquí no nos gusta muy dulce. No lo dejo tapado para calcarse, ¿no? Entonces ahora vamos a proceder a cerrar la greca para poner a colar el café. Entonces ahora vamos a poner los huevos en la licuadora. En este caso me gustan criollos preferibles, pero puede ser con cualquier tipo de huevo. Y si consiguen de pato, mejor. Le voy a poner 8 huevos porque somos muchos para que me alcance. Pero si es para una sola persona, le puede poner 2 o 3. Y una cucharada de cocoa,
un poquito de azúcar, un poquito de sal, un poco de café. Aquí hay dos, tres, cuatro y cinco. Seis, siete, ocho, nueve, 10. Esa cantidad es porque somos 6 personas. Entonces, para que me quede un poco espeso, yo le pongo esa cantidad. Llamo un poco por aquí para que esté un poco limpio. Entonces, prácticamente nuestro chocolate ya está listo. Esto está ya para echarle los huevos dentro. Ese será el próximo paso. A lo que le suba los huevos para echarle el café allí. Hay personas que le agregan una capita de alcohol, no importa de cuál, para matar el sabor a huevo. Aquí no sabía huevo porque yo lo llevo muy bien. Entonces le voy a recalcar huevo, evaporado de leche, cocoa, canela, clavo, una canasta de limón, azúcar, sal, café. Eso es todo. Ahora dejamos reposar para que la licuadora no se force. Yo lo hago por paso. La apago y vuelvo y la enciendo. Ponemos el café a los huevos licuando para luego vertirlo en la olla. Tengan mucho cuidado porque una quemada de esta greca es muy peligrosa. No tienen que agregarle todo el café, solo un poco. Ahora vamos a vertirlo allí para que hierva y así el ponche no huele a huevo crudo. Como se le puede poner en grumo, lo dejamos hervir y luego le damos otra licuadita para que se ponga más suave. Ese es otro paso que les voy a mostrar cuando ya el ponche esté listo. Si pueden ver, miren qué espesor tiene con los huevos nada más. Hay personas que le agregan un poco de maicena porque lo quieren más espeso. Porque el huevo gringo tiende a no espesar mucho. Este está más espeso porque tiene criollo. También si se consigue huevo de pata, es muy bueno, muy saludable. Miren cómo se pone. Hay gente que se lo toma así, pero a mí me gusta que hierva, porque no me gusta el olor a huevo. Vamos a dejarlo hervir 5 minutos. Miren, se pone así. Yo lo que hago es que para que quede suave, vuelvo y lo paso por la licuadora. Entonces ahí te queda suavecito. No te queda con esos grumos. El que le gusta así se lo puede tomar así, no importa. Pero a mí no me gusta así. A mí me gusta que quede suavecito. Solo le estoy mostrando esto para que aprendan a tomarse un desayuno nutritivo, delicioso y que se alimenten sanos. Eso me lo enseñaron mis abuelos a mí. Yo aprendí, muy pocas personas en este tiempo hacen este tipo de ponche, porque la mayoría de las personas nos gusta lo cómodo. Déjame decirle algo. Pero ahora en la pandemia la mayoría de las personas tiene tiempo de hacer estos alimentos y son sencillos y lo tienen a la mano.
prácticamente todo. Ya está listo, miren, para licuarlo de nuevo, porque aquí nos gusta que lleve bien. Lo apagamos. Cuídense de no echarle la canela, porque lo puede quemar. Ahora vamos a hacer esto. Aquí en la licuadora vamos a echar un poco, con cuidado, que no nos quememos. ¿En cuál? ¿En cuál? Yo le hago así para que no me quede. Yo le hago así. Yo lo cuelo por si le queda cualquier pajita de la malagueta o de lo que sea. Miren, como se le licuó malagueta, ahí se va, queda la pajita. Vamos a seguir hasta que esté todo listo. Le licuó la cacarita de limón también, porque eso le da un buen. La canela. Eso es todo, mis queridos amigos, chicas y chicas. Para una próxima le estaremos presentando un asopado dominicano, al estilo dominicano, a ver qué tal le va. Espero que lo hagan y que les guste, y que cualquier duda pueden preguntarme, pueden mandarme a preguntar y yo les responderé con gusto. Chao, chao. Buen apetito.